Voy a viajar 30 kilómetros en bicicleta. Voy a cruzar casi toda la ciudad de Lima de oeste a este. La ruta empieza en el distrito de Lince, muy cerca al centro, y el objetivo final es llegar a Cieneguilla, un distrito en las afueras de la ciudad. Para poder lograrlo tengo que pedalear cerca de 5 horas y superar muchos retos. La ruta no es para nada sencilla. En primer lugar, tengo que atravesar 6 distritos de la capital del segundo país en el mundo con los peores conductores. Por si no lo sabes, el Perú ocupa el segundo lugar en la lista de países con peores conductores, solo después de Tailandia. El Perú es el segundo país en el mundo con los peores conductores. Somos los segundos peores conductores. Y por si fuera poco, Perú ocupa el puesto 4 con las peores pistas de todo el mundo. En segundo lugar, tengo que pedalear 5 horas y con muy pocas ciclovías exclusivas en la ruta, lo que hace más complejo el viaje. Y en tercer lugar, pero no menos importante, estoy viajando con una bicicleta de paseo que no está en su mejor forma, pero que nunca abandona. Eso espero. Voy a hacer 30 kilómetros en bicicleta, en esta bicicleta, y empiezo en el distrito de Lince. Y si ustedes se preguntan por qué estoy en medio de la pista, tranquilo, grabando y con mi bicicleta, pues es porque a esta hora hay demasiado tráfico en la de Javier Prado. Y si no me creen, pues mírenlo. Esta es una avenida transversal a Javier Prado, que está acá a la espalda. Y como ven, la calle está completamente vacía. Lo primero que voy a hacer es tomar toda la Javier Prado. Serán unos 7 kilómetros más o menos, en línea recta, sin ciclovías. Y poniéndome a prueba entre los autos, el tráfico, el caos. Vamos a ver qué sucede. Y para lograrlo tengo esta bicicleta. Tengo frenos, no son los mejores, pero tengo frenos. Las llantas están infladas, tengo un seguro. Lo único que no tengo es para guardar agua. Eso sí no tengo, pero todo lo llevo en la mochila. Estoy viajando ligero porque es una ruta muy larga y lo que tengo en mi mochila es básicamente mis equipos. Tengo que hacer primero 7 kilómetros en línea recta por toda la Javier Prado. No hay ciclovía y hay 5 tréboles viales que tenemos que cruzar y no son nada sencillos por la cantidad de tráfico, por la cantidad de gente y sobre todo por el caos. No es nada seguro esta ciudad. Así que vamos a empezar aquí en Lince para cruzar los primeros 4 distritos de esta ruta. Vamos. Y miren, este es el tráfico que les digo. Así es todos los días y no hay ciclovía, así que hay que ir con cuidado. Esta ruta es compleja. Tengo que ir para allá. Aquí empieza la ruta. Javier Prado, cuadra 4, en dirección hacia La Molina. Vamos a ir de frente hasta llegar al óvalo monitor. Miren los huecos. Miren los huecos, los autos. Acá te meten el carro, acá no hay piedad. Vamos a invadir este carril. Esto no sé si está bien, pero vamos a invadirlo porque está libre. Y nos cerramos todo este tráfico, miren. Miren todo el tráfico. Así que vamos a ingeniárnosla para cruzar la vía expresa, que es el primer trébol vial de la Javier Prado. No hay cruce. Jugarnos la vida en esta ruta. Gracias. No es habitual, pero me dieron pase. Vamos. Gracias. Hay que meterse hacia la fuerza porque acá no dan pase. Esta ruta es muy compleja, pero lo vamos a lograr. Todavía nos quedan unos 6 kilómetros y medio más o menos. Uy, se salió. Miren mi bicicleta. El timón se ha movido. Tengo que buscar un taller por acá, porque así no puedo seguir. Y solo van menos de 1 kilómetro. Bueno, busquemos un taller. Una consulta, ¿no tiene estos llaves para timón de bicicleta? ¿No hay? Ya, gracias. Vamos a cruzar este trébol a pie y veremos qué hay más allá y si encontramos una llave, porque así no voy a llegar. Ya estamos por el segundo cruce, vamos a hacer a pie nomás. Así no se puede, así no se puede. Vamos, tengo que encontrarlo, no podemos rendirnos. Si eso nos pasa en el primer kilómetro, esperemos que no nos pase nada peor después. Una consultita, señorita. ¿Ustedes tienen bicicleta, creo? No sé si tienen esa llave para asegurar el timón, si me ha salido esto. En el grifo. Voy a ir para allá, gracias. Hay un grifo en la otra cuadra, vamos a ver si allá nos pueden ayudar. Vamos al grifo para arreglar esto, este desastre. Bueno, encontré un taller de autos, vamos a ver si ahí pueden ayudar. Buen día. ¿Un Guauzazo no tendrá llave de lado para acomodar el timón? Esa que se para acá. Da un bache, mire. Solamente para ajustarlo acá, pues, para enderezarlo acá. Pucha, se logró. Gracias, señor. Gracias, maestro. Pero bien, se logró. Ya estamos listos para la ruta otra vez. Seguimos, no nos para. Ya pasamos el tercer trébol, que era la avenida Aviación, un tren eléctrico, y ahora vamos a pasar el cuarto. Otro que es relativamente sencillo para llegar al final, que es el más retador, y ya verán cuál es. Con eso también lidiamos.
con puertas abiertas, sin avisar. Con eso también lidiamos. Todo esto, no hay ciclovía. No es recomendable esta ruta, no lo es. No es recomendable, para nada. No recomiendo esta ruta, pero lo estoy haciendo para que vean cómo es para un ciclista, en este caso, hacer un tramo muy largo, demasiado largo, y no hay cómo hacerlo. No hay rutas adecuadas. Vamos, este es el cuarto trébol. La subida se pone más empinada cada vez, porque recordemos que Cieneguilla es el inicio de la sierra, así que hacia allá es subida. Por fin una ciclovía. Cuando acaba la ruta de Javier Prado, es más, ni siquiera en Javier Prado, en la auxiliar de Javier Prado, una ciclovía. Este es el último trébol antes de acabar el tramo de Javier Prado. Este es el trébol más complejo para cruzar desde San Borja a Surco, al lado de la vía de Evitamiento, la Panamericana Sur también, así que no es una ruta sencilla de cruzar, pero felizmente acá hay un tipo de ciclovía. Acá hay que bajar, volver a subir y volver a bajar. Son dos bajadas como esta. Esta subida será una pendiente de 20 metros en diagonal. Oficialmente hemos acabado el primer tramo de 7 kilómetros y desde el óvalo Monitor en Surco vamos a empezar con el segundo tramo hasta las lagunas de La Molina para luego continuar la ruta. Quiero que vean conmigo ese lugar que es increíble. Tenemos ahorita 7 kilómetros de ruta más por pistas sin ciclovía y a ver qué nos espera. Este primer tramo ha sido difícil. Vamos. Oficialmente estamos usando la primera ciclovía en el viaje y cae preciso porque ahora sí se pone subida. Por fin ciclovía. Ahora sí, una ciclovía al fin, acá se puede manejar tranquilo. Bien por La Molina. La ruta que me queda es bien larga, son 15 kilómetros hasta Cieneguilla. Cuando lleguen las lagunas, faltarán 15 kilómetros por allá. La laguna es oficialmente el punto medio de la ruta. ¿Un árbol en la ciclovía o una ciclovía en el árbol? ¿Cómo es esto? Aquí hay que subir escalera. Cosas que pasan. Toda la ruta, como ven, es compleja. En este caso, tengo que subir escalera en la pequeña montaña, luego pedaleando en subida. Y el sol está pegando ya, casi mediodía ya. Miren las montañas, por fin. Hacia allá vamos, hacia atrás. 15 kilómetros más hacia atrás. No es tanto, pero en bicicleta es otra cosa la ruta. Ya estoy en la avenida Laguna Grande. Estamos llegando a las lagunas de La Molina. Esta bajada, increíble. Hemos llegado a las lagunas. Esta increíble laguna, aunque no lo parezca, no es natural, es artificial. Aún así alberga muchos animales, garzas, aves, patos, peces. Esto en los años 50 fue una cantera, quiere decir que de acá extraían tierra. La crearon los vecinos y pues ahora es así, un lugar muy bonito. Todas esas de allá son casas. Todas estas son casas. Solamente la gente que vive entra por allá. El resto de mortales solamente viene a este parque y la aprecia desde acá. En esta laguna se suele practicar los deportes como vela, remo. Miren, por ejemplo, acá hay un bote con vela, creo que es. Miren. Este lugar es increíble. Cada vez que puedo vengo acá porque está bien lejos. 15 kilómetros ya hice, nos quedan 15 más. Voy a descansar unos 15 a 10 minutos. Aprovechar esta vista, a prepararme porque lo que viene es más bravo. Lo que viene es mucho más intenso porque es subida, es trocha y ahí sí dudo que hayan ciclovías. Y lo voy a hacer de frente, así que nos tomará hora y media. Y ya saben, la magia está en ti. Toca salir de las lagunas, salir de esta zona de La Molina y dirigirnos todo hacia arriba, 15 kilómetros hasta llegar a Cieneguilla. Pero antes que me olvide, voy a buscar algo para comer y seguimos. Ahí vamos a comprar algo para comer. Gracias. En esta bolsa negra misteriosa está mi almuerzo. Si quieren saber qué es, tienen que quedarse hasta el final. Los frutos secos son solo un aperitivo. Miren este camino, es pura piedra. Yo no sé si puede haber un vidrio, un clavo escondido y desde acá empieza el tramo más complejo. No hay margen en la vereda. Ni siquiera hay vereda. Que si voy por acá puedo arriesgar mi vida. Tierra es como arena. Se pone bien pesada la pedaleada. Ya casi llegando a Musa, esto se transforma en una ciclovía por lapsos de cemento y más adelante hay trocha. Todavía faltan 10 kilómetros y solo tengo esto de agua. Me queda solo eso, un cuarto de mi botella. No sé si tengo que llegar. Tuve 1 kilómetro aproximado de ciclovía y aquí acaba. Aquí acaba la ciclovía y tengo que ir hacia allá.
parada necesaria de emergencia. La subida está muy empinada, ya faltarán, no sé, no tengo idea ya. Pero he parado aquí en este hermoso paradero para cubrirme un poco del sol. En la carretera rumbo a Cieneguilla, en un cocazo. Falta un buen tramo. Ahora sí estoy a 7 kilómetros de Cieneguilla, en los Toros del Escultor. Me doy cuenta que es una casa taller de esculturas del señor Fausto. Está cerrado, me gustaría entrar y conocer, pero está cerrado con candado. Tiene candado. Ahí hay un tigre, una mujer, otra más, y atrás abajo hay más. Si pasan por Cieneguilla o van para allá, pueden visitar aquí. Me imagino que hay que coordinar con el señor Fausto. Pero es algo poco convencional, diría yo, en Lima. Entramos a la recta final de la ruta, faltan 7 a 8 kilómetros. La última pendiente de subida y después lo de base es bajada. Estoy realmente cansado y siempre hay margen de error, y el error fue traer poca agua y creer que iba a ser fácil esta subida. Con esta bicicleta que, a pesar que no me está fallando, más que por el timón, en las trepadas no ayuda. El rodaje ya está malo, ya falta poco, hay que seguir. Y después de varios kilómetros, por fin hay una bajada que la verdad me alivia porque el camino está bien difícil y ya estoy muy cansado. Ya me faltan solo 6 kilómetros para llegar al centro de Cieneguilla y vamos a aprovechar estas bajadas de la mejor forma y esperemos que la fuerza de esta pendiente nos lleve hasta allá, porque ya no puedo pedalear más. Creo que me he estirado el muslo. Último tramo, vamos. Por fin una bajada. ¡Vamos! Ni siquiera estoy pedaleando, solo estoy bajando así. Llegamos, ya estamos en Cieneguilla, en el centro. He llegado al centro de Cieneguilla, he hecho este último tramo sin pedalear, increíble. Lo necesitaba y lo merecía. Ya estamos llegando al final de esta ruta. Son las 3 de la tarde, salí a las 9 y recién llego. Ahora lo que toca es almorzar, descansar, y para almorzar traje esto. ¿Saben qué es esto? Si no lo saben, no pueden perderse el siguiente video. Buscaré un refugio para almorzar y descansar en este lugar increíble. Chao, me fugo.